Que el Señor bendiga sus vidas y sus hogares en este día. Qué bueno es alimentarnos con la palabra de Dios, con su presencia, permitir que el Señor visite nuestros hogares al permitir que la palabra de Dios pues llegue por estos medios. Casi con toda seguridad la próxima semana pues estaremos volviendo a la iglesia para tener las reuniones, 7:30 en la noche sábado y domingo 2 reuniones debido a que no se puede llenar completamente la iglesia. Se lo hará en 2 horarios de 8 a 9 y de 10 a 11. A menos que haya pues alguna otra disposición del COE, pues estaremos atentos. Creo que es algo que ya no depende solamente de nosotros, sino que estamos al tanto de las decisiones que se tomen allá. Pero es nuestro deseo cuanto antes reunirnos para continuar edificando nuestras vidas. Hoy quiero hablarles el tema andando en el Espíritu y quiero leer Gálatas capítulo 5, los versos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Señor, te damos gracias, pedimos que nos bendigas con tu palabra. Abre nuestro corazón para recibir esta palabra y que pueda traer un cambio en nuestra vida. Y asimismo pedimos que nos bendigas, oh Dios, y suplas nuestras necesidades, Señor, conforme tus riquezas en gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que se describe aquí en estos 2 versos de la carta a los Gálatas es prácticamente una lucha, una confrontación. Note que dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por una parte, andad conforme al Espíritu, en cambio, no satisfagáis los deseos de la carne. De esta manera nos vamos dando cuenta que por un lado está algo que se llama carne y que no debemos satisfacer los deseos de ella. Y por otra parte está el Espíritu, donde se nos ordena andar conforme a los deseos del Espíritu. Dice lo que sigue: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. La palabra contra nos habla aquí de que son 2 cosas totalmente opuestas. La carne y el espíritu también están en esa lucha de quién tiene el control, ¿no?, de la vida de la persona. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne.
para que no hagáis lo que quisierais. Y mire que esto nos hace ver que es como que si uno estuviera en el centro. Y diríamos que a la derecha está el espíritu, a la izquierda está la carne y uno está en el centro. El espíritu tiene sus deseos y quiere que lo complazcamos en lo que él desea. Y la carne está al otro lado también diciéndote cuáles son sus deseos y anhela que lo complazcas. Y uno está allí y es uno el quien toma la decisión de obedecer a lo uno o al otro. Es uno que toma la decisión de vivir por lo que está en este lado o por lo que está en el otro lado. Y el apóstol Pablo dice que esos deseos son opuestos. O sea, lo uno busca lo bueno, lo santo, lo justo, lo perfecto, lo de Dios. En cambio, la otra parte te lleva a hacer lo malo, lo pecaminoso y hasta lo diabólico. Entonces, son totalmente opuestos como la luz y las tinieblas. Y tú te encuentras allí en medio y tú decides qué hacer o cómo manejar tu vida. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Porque quizás hayan personas que digan, ¿qué es eso? No, esas cosas no pasan en mí. Eso es, estaríamos hablando de una persona bipolar. El apóstol Pablo está hablando aquí de lo que le pasa a los creyentes y sobre todo a un creyente nuevo, alguien que ha empezado a dar los primeros pasos en la vida cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre allí? Se empieza a experimentar esta lucha entre el bien y el mal, entre dos fuerzas, entre dos deseos que son totalmente opuestos, ¿no? Dos fuerzas internas dentro del nuevo creyente y a cual más procura mantener el control de la persona. Entonces, este es un conflicto en el que prácticamente los creyentes entramos una vez que usted ha empezado su vida cristiana. Y yo quiero decir que no estoy hablando de entrar a una iglesia, no estoy hablando de entrar a una religión, estoy hablando realmente de entrar a la vida cristiana. Y cuando hablo de entrar a la vida cristiana, me estoy refiriendo a alguien que tomó una decisión de seguir a Jesús y hacer de Él el Señor y Salvador de su vida. Y cuando eso ocurre, la persona experimenta un nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo de Dios viene y se une a nuestro espíritu. Entonces, es a eso que se llama el nuevo nacimiento. Y cuando ocurre eso, es cuando se empieza a experimentar lo que nosotros acabamos de leer aquí en la carta a los Gálatas, ¿no? Una lucha. Mira que termina el verso 17. Estos se oponen entre sí, el uno contra el otro, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Entonces, dos deseos opuestos o dos
fuerzas. El uno es llamado el deseo de la carne y el otro es llamado el deseo del espíritu, ¿no? Dos naturalezas distintas dentro del creyente. Y esa nueva, la una es llamada la vieja naturaleza y la otra es la nueva naturaleza. Y quiero hablarte por allí para que lo entiendas mejor. La vieja naturaleza es la que nosotros hemos nacido de nuestros padres. Todo ser humano nacido de mujer viene con esa vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza es a la que se la llama también la carne. Pero el día que uno acepta a Jesús y Dios obra en nuestro espíritu el nuevo nacimiento, a eso que ocurre allí es lo que se lo llama o se lo conoce como la nueva naturaleza, la nueva vida. Es decir, que es allí donde ya hay prácticamente estas dos fuerzas dentro del creyente. Creo que esto tiene que repetirse en todos los creyentes, esta lucha. Pero antes de haber nacido de nuevo, pues solamente tenías la vieja naturaleza. Por lo tanto, no había esa lucha de estas dos fuerzas, de estas dos naturalezas. Era una sola, mas ocurre cuando tú vienes a la vida cristiana. Ahora, esto explica por qué es que hay personas que, por un lado, aman a Dios, procuran hacer su voluntad, pero en un momento dado pueden perder los estribos, enojarse y, hacer cosas que él mismo a veces predica que no hay que hacer. Y de pronto cae en los deseos de su carne, ¿no? Pelear, defenderse, insultar, maldecir. ¿Y por qué ocurre esto? Creo que es algo claro y lógico. Si mi vieja naturaleza, mire, a los 18 años yo vine a Jesús y allí ocurrió mi nuevo nacimiento, o allí empezó mi vida cristiana, o allí fue que se introdujo en mí una nueva naturaleza. O lo mismo que podemos decir, el deseo del espíritu. Pero en cambio mi vieja naturaleza ya tenía 18 años conmigo. Y yo había vivido la vida manejada, controlada, guiada por mi carne, haciendo los deseos de la carne como un hombre natural, ¿no? Por eso es que la gente que no conoce a Dios, ellos ya tienen un estilo de vida y se dice que el hombre es así, que la vida es de esta manera, que esto es vida, porque es lo que conocen, es lo que saben hacer, es una costumbre de vida. Unos es verdad más morales, otros más inmorales, unos más tranquilos, otros más
problemáticos, pero a la final la palabra de Dios llama carne, porque dice que lo que nació de la carne, carne es. Y está diciendo aquí el apóstol Pablo que ahora cuando una persona ya es cristiana, porque esto fue escrito a los creyentes, ahora tiene la carne por un lado y el espíritu en otro lado. Y estos dos deseos son opuestos y estos dos deseos vienen hacia ti para que hagas o vivas de acuerdo al espíritu, pero la carne también quiere que vivas de acuerdo a sus deseos. Y tú estás allí, ¿a cuál me inclino? ¿A quién le obedezco? ¿De quién me dejo guiar? Y es diría yo, que más complicado poder obedecer al Espíritu cuando tú has vivido 15, 20, 30 años, 40 años viviendo por tu carne. Ya es una costumbre, ya es un estilo de vida y ahora pretender vivir en el Espíritu que recién conoces y hay cosas que desconoces, inevitablemente o indiscutiblemente más conoces de la carne que del espíritu y muchas veces nos dejamos guiar y nos dejamos vencer por nuestra carne. Entonces es inevitable muchas veces no vivir en la carne. Pero esto es algo que se da en nuestros primeros años de vida cristiana. O sea, mientras menos se conoce de la vida espiritual, mucho más fácil es llevar la vida más por la carne que por el espíritu. Pero la madurez cristiana tiene que ver justamente en esto, en que dejemos a un lado el vivir por los deseos de la carne y empecemos a poner en práctica o a obedecer los deseos del Espíritu. Eso es prácticamente la vida cristiana. Entonces, para muchas personas que a veces no están en la vida cristiana y sencillamente son personas que se paran a contemplarte y a criticarte. Dice, para ser cristiano como ese, mejor no soy, porque mírelo. Y no entienden que es alguien que está en el camino que empezó, que un día dejará, como los niños, de estar gateando o arrastrándose, un día empezará a caminar y cuando empiece a caminar quizás tropiece y se caiga, pero un día caminará a la perfección y no solamente caminará, sino que correrá. Y eso debe ser el anhelo de todo cristiano, ¿no? Procurar eso. Ahora, cuando digo de procurar esto, también quiero explicar esta parte, que si está en nosotros el deseo de agradar a Dios, está el deseo del Espíritu y es caminar con Dios. Cuando un cristiano peca, eso lo lleva a uno a decepcionarse, ¿no? Pues nuestra conciencia nos condenará, nos acusará por lo que hemos hecho. Y por otra parte, la paz y el gozo de la salvación, la paz y el gozo de haber conocido a Dios se nos escapan, se nos desaparecen. Y al saber que le fallaste al Señor,
puede llevarte a lamentarte, a llorar y a decirle a Dios, te fallé. ¿Y qué es lo que sabemos hacer muchas veces? Hablo de mi experiencia. Es que vamos a Dios y le decimos, Señor, sé que no debía hacer eso, pero lo hice. Te prometo que me perdonas y no lo vuelvo a hacer. Hacemos votos de compromisos ante el Señor de no volver a fallar. Pero resulta que quizás al siguiente día o el mismo día puedas perder los estribos o hacer algo que es con lo que estás luchando y al hacer eso tú mismo te decepciones de ti y digas, no puedo, no sirvo. Y si no se tiene a veces una ayuda de alguien que ha transitado ya por este camino y saber que lo que la palabra de Dios dice. Esto está escrito para que no peques, pero si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Es ir al Señor, que nuevamente te perdone y te restaure, levántate y vuelve a caminar. Y respecto a que haya una parte de ti que se duela y que aborrezca lo malo, eso está perfectamente bien. Pues si no existiera esa parte que te hace sentir dolor de fallar a Dios, entonces tampoco podrías anhelar salir de esa situación. Mas lo que nos lleva a esforzarnos y a ir a Dios y decirle, Señor, yo quiero caminar derecho delante de ti, ayúdame. Es justamente el que ahora tenemos esa nueva naturaleza que nos impulsa y nos lleva a procurar, a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es normal esta lucha. De otra manera, si no fuera así, el apóstol Pablo no lo hubiera escrito. Y no solamente él lo escribió aquí en Gálatas, también está escrito en el capítulo 7 de Romanos, la misma lucha. Él dice que lo que quiero hacer no lo hago. Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que aborrezco, lo que no quisiera hacer, eso es lo que muchas veces hago. Y descubro que no soy yo, sino que el mal está en mí. Cuando él dice, descubro que ya no soy yo, es lo que te explicaba. Ese yo es mi persona que está en el medio. Entonces, el querer el bien procede del espíritu, el hacer lo malo está en la carne. Y me doy cuenta que ya no soy yo, pero en cambio nos dejamos guiar o gobernar por una de las dos naturalezas que ahora están en nosotros. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dijo que mientras ellos anduvieran en divisiones, en peleas, en todo este tipo de cosas, dice, sois carnales y andáis como hombres. Y dice, tengo que tratarlos como a niños infantiles. O sea, dando a entender con esto de que la vida espiritual, cuando empieza, es inevitable dejar de ser un niño inmaduro. Y eso nos lleva prácticamente
a caer siempre en dejarnos gobernar por la vieja naturaleza o la carne, como se la llama. Y nos cuesta aprender a vivir y a dejarnos gobernar por el Espíritu. Pero la madurez cristiana justamente tiene que ver en esto. Ser maduro espiritualmente o ser espiritual significa aprender a ser gobernado por el Espíritu, a dejarse gobernar por Él, a seguir los dictados o los deseos del Espíritu, es lo que nos convierte en cristianos espirituales. Muchos en esa lucha de estas dos cosas, dos fuerzas, muchos se acostumbraron a eso y han pasado años y no han logrado superar el asunto. Otros a veces nos vence la carne y nos dejamos golpear por ella, pero nos levantamos y seguimos. Cuando estamos hablando de esto, no me refiero a que caer en algo, qué sé yo, te enojaste o hiciste algo que sabes que no debió ser, actuaste de una manera incorrecta. No significa que dejaste de ser cristiano, pero sí entristeciste al Espíritu Santo. Es un tropiezo, una caída de la que tienes que levantarte y de la que debemos de buscar al Señor, que Él tenga misericordia, nos dé gracia para vencerla. Porque de pronto alguien vaya a estar pensando, bueno, siempre tropiezo y en lo mismo, así que no sirvo para esta vida cristiana. No es así tampoco. Por eso la palabra de Dios dice 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. ¿Quién es un justo? Primeramente porque ha sido justificado por la sangre del Señor Jesucristo, pues vino, confió en Él como su Salvador, y Él es el que lo ha justificado de toda su vieja manera de vivir, su pasado. Es justo porque alguien que ama a Dios y ama la justicia, es alguien que Dios lo conoce y sabe que busca con todo su corazón agradarle, pero si por desventura llegara a fallar en un momento de debilidad, de provocación, es a eso a lo que la palabra se refiere, que si cayera el justo, pues Dios no lo dejará quedar postrado, lo levantará. Ahora, esto no debe de ser para que nosotros nos conformemos y hoy podamos decir, bueno, el pastor nos mostró con la Escritura de que eso pasa en un creyente normal, esa lucha, y que a veces uno lo guía a la carne. Sí, pero el cristiano que ama a Dios y que sabe lo que Dios ha planificado para nosotros, debemos de ir, como dice, a la perfección. Dice la palabra que el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Es decir, que para servir a Dios es de utilidad a aquel que cada día, ¿no?, aprende más y más a cómo ser controlado por su Espíritu Santo. A aquel que ahora el carácter del Señor Jesucristo es el que se manifiesta en todas sus acciones y reacciones diarias.
y que es de poca utilidad aquel que se deja gobernar por su carne siempre, aquel que por su falta de búsqueda de Dios y de aprender a confiar en Él, siempre está cayendo en lo mismo. Dios utiliza, ¿no?, mayormente a aquellos que son maduros, que han aprendido a vivir en la vida cristiana. Recordemos que uno de los requisitos que da el Señor para los que son ancianos o diáconos o líderes en la iglesia, para ser obispos, dice no un neófito, sino una persona que haya sido probada, personas que que tenga buen testimonio aún con los de afuera. Dice también que sea irreprensible. Entonces todo esto nos hace ver que las personas a quienes Dios utiliza son personas que han llegado a controlar o a mejor dicho, a dejarse llevar su vida bajo la guianza del Espíritu Santo del Señor. Eso es la madurez cristiana y es lo que Dios busca y espera de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces ha ocurrido que estás por los cielos y te sientes gozoso y tienes ese amor de Dios, tienes ese deseo de predicar la palabra y lo haces? Pero pueda que en algún momento dado ya no estés por los cielos, más bien estás por los suelos, y donde el deseo de predicar se fue, donde ese amor que tenías ya no hay amor, más bien mal carácter. Esas cosas han pasado, han sucedido y a veces vuelven, por lo que debemos de buscar a Dios, pues la palabra de Dios dice, el que está firme mire que no caiga, porque la vieja naturaleza estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Si usted me preguntara, pero ¿por qué Dios hizo así? ¿Por qué no nos salvó y nos salvó también de esa vieja naturaleza de una vez y para siempre? No sabría decirte la razón, pero así diseñó Dios la vida cristiana. Mientras estamos en este cuerpo tendremos las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Pero lo que sí puedo asegurarte por la palabra de Dios es que la nueva naturaleza que viene en la vida cristiana o para vivir la vida cristiana, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que es mucho más poderosa y que Dios la introduce allí porque ésta va a vencer. Vence al mundo, vence la carne, vence al enemigo. En Primera de Juan, creo que es el capítulo 5, verso 1, dice que el que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. El que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira, de esta manera nos está demostrando Dios, por medio de Juan, de que el que tiene
La nueva naturaleza, el cristiano verdadero, tiene todas las de ganar. El asunto está en que nosotros, por nuestra ignorancia o por ceguera espiritual, no sabemos cómo funciona todo esto y nos desconcertamos cuando eso nos ocurre. Y por todo esto deberíamos nosotros conocer más y más la palabra de Dios, para que tú puedas entender lo que a ti te pasa, para que podamos entender también cómo obtener la victoria, para que podamos saber que si sucediera que tropezaste, no te quedes postrado y no creas que ya no hay esperanza para ti. Que tampoco no está bien. Mira, yo le dije a Dios una ocasión, si vuelvo a fallar, no me des más oportunidad, no sirvo para esto. Eso fue del todo equivocado, del todo mal. Hoy me doy cuenta que era algo donde yo quería, por decirlo así, lucirme ante Dios. Yo sí puedo. Pero Dios mismo permitía o permitió que yo vuelta en lo mismo que dije, no lo vuelvo a hacer, Señor, te lo prometo. Caer de nuevo. Porque Dios quería mostrarme de que en mis fuerzas, en yo proponerme, eso es imposible. Entonces tuve que volver a Dios en humildad y decirle, o sea, llegué a esa conclusión, a ese convencimiento. Yo creí que podía, pero me di cuenta que no puedo. Señor, dependo de ti. Si tú no me ayudas. Entonces, eso me llevó a aferrarme más a Dios. Y hasta ahora lo hago. Sé que si Él no me ayuda, si Él no sostiene mi vida y guía mis pasos, me es muy fácil perderme. Y también tengo la promesa de Él que si fallara, tengo un abogado que Él está allí para sostenerme y no resbalar. Creo que es el salmista David que dice, Él es mi refugio, no resbalaré mucho, pues Él es mi salvación. Significa que si voy resbalando, la mano de Dios está tan cerca de mí que no me dejará resbalar hasta caer, me sostendrá. Pero todo eso se va dando en la medida en que aprendemos a saber a quién acudir, cómo fortalecernos para que las caídas no sean como antes. Cada vez puedas caminar mejor sin tropezar. Porque recordemos, en el libro de Eclesiastés dice que así como una mosca que cae en el perfume de un perfumista, en vez de oler puede llegar a ser que tenga mal olor. Dice, de la misma manera, una pequeña locura, una pequeña desviación en una persona que es considerada sabia, eso puede echar a perder todo un testimonio. Puede llegar a que esa confianza que tenían en ti se eche a perder. Y qué difícil es recuperar la confianza, qué difícil es recuperar la integridad, el testimonio, por lo cual debemos de buscar en Dios de que nuestra vida sea sostenida por su poderosa mano para no caer. Entonces, tenemos también nosotros que tener muy claro
que las dos naturalezas, la vieja y la nueva, cada una tiene su propio, por decirlo así, su propio alimento. ¿Qué es lo que lo alimenta? ¿Qué es lo que lo fortalece? ¿Qué fortalece al espíritu? ¿Qué fortalece a la carne? Y si queremos nosotros que el espíritu esté más fuerte y la carne, para que sea derrotada por el espíritu, la carne tiene que ser debilitada. El apóstol Pablo dijo, no proveáis para los deseos de la carne. Ese no proveáis es no lo alimentes. Todo aquello que lo hace fuerte, que hace fuerte a la carne, a la vieja naturaleza, debemos de evitar, ¿no? Para hacer morir de hambre. Dicen en el libro de Isaías, creo es, que hagamos morir de hambre a la serpiente, mientras que el espíritu necesita ser fortalecido. ¿De qué manera podemos fortalecer la naturaleza espiritual? Pues por medio de la palabra de Dios, por medio de la comunión con Dios en la oración y cuando nos ocupamos en las cosas espirituales. ¿Qué cosas? Dice la Biblia, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Predicar su palabra, andar en las cosas, ocupado en las cosas de Dios. Si hay una reunión, pues, y no hay los impedimentos, hay que asistir a ella allí. No quedarnos cruzados de brazos, descansando cuando hay que estar levantados haciendo algo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos fortaleciendo nuestra vida espiritual. Usted que ahora mismo está allí escuchando la palabra, se ha dispuesto a esto, ha dejado a un lado todas las demás cosas, eso es lo que alimenta el espíritu. Y en la medida en que nosotros hayamos fortalecido el espíritu, pues la carne perderá fuerza. Y en eso radica muchas veces el ser un cristiano derrotado, en que proveemos para la carne, mas no proveemos para alimentar nuestro espíritu. Entonces, ¿quieres ser un cristiano maduro? ¿Quieres ser una persona que pueda ser utilizado por Dios, una persona confiable? Pues eso hay que hacer. Y yo me quedo pensando mucho en un hombre en la Biblia que no tenía las ventajas que nosotros hoy tenemos, mas sin embargo pudo vencer al enemigo. En el caso de Job, él fue un hombre que no experimentó el nuevo nacimiento. Él fue un hombre que no tenía la nueva naturaleza como nosotros la tenemos. Tampoco tenía el Espíritu Santo de Dios morando en él. Sin embargo, fue capaz de ser probado en todas las áreas y pudo mantenerse victorioso. Claro que el Señor lo sostenía, ¿no? Y el Señor pudo aceptar el desafío que el diablo le hizo. Dijo, tócale, quítale todo lo que tiene y verás que en tu propia cara te maldice. Y Dios dijo, ahí está en tu mano, hazlo. Y no falló. Es decir, que hizo quedar el nombre de Dios en alto. Dios se sintió orgulloso de él. Dios pudo demostrarle al diablo que hay gente que sirve a Dios desinteresadamente. Y ese es el tipo de cristiano que el Señor quiere encontrar en este tiempo también, ¿no? Gente que le sirva a Dios en esa forma.
servimos a Dios con nuestro espíritu, ¿no? Con el espíritu. Mientras que con la carne servimos prácticamente al enemigo. La decisión está en cada uno de nosotros. Cada día. Alguien dijo que a cada momento nos toca tomar decisiones, que en cada momento estamos frente a encrucijadas, dos caminos, el espíritu o la carne, la vida o la muerte, o la voluntad de Dios o la voluntad del enemigo. Y tú decides por qué camino ir, por qué senda andar. Y decidimos en base a lo que mayormente nosotros nos ocupamos, a la naturaleza que más alimentamos. De todo eso depende nuestra victoria en la vida cristiana. Espero pues que en este día hayamos podido aprender algo más sobre la vida espiritual. Y aquí en Gálatas prácticamente, después de decir esto, nos muestra que de qué manera se manifiesta la carne, qué es lo que pide. Y quiero solamente leer eso para ir terminando. Dice el verso 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, eso es de la carne, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, adorar ídolos es de la carne, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que tiene que ver con creencias falsas, erradas, contradictorias a la palabra, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que tienen que ver con lo malo, lo pecaminoso, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo este listado. Quienes practican estas cosas, no importa la religión que tengas, ni a la iglesia a la que asistas, si esto es lo que practicas, no heredaremos el reino de los cielos. Pero luego viene, más el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que produce el Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley que condene la paciencia, no hay ley que condene al que ama, que por amar lo lleven preso. No se ha sabido una cosa de esa. Dándonos a entender con esto que vivir de acuerdo al Espíritu te hace un mejor ciudadano, te hace un buen padre, te hace un buen esposo, un buen hijo, mientras que dejarnos guiar por la carne prácticamente nos llevará pues hasta caer tras las rejas, a destruir nuestra vida personal, nuestra vida familiar, perder tu trabajo por un vicio. Entonces, ¿qué nos conviene? Vivir mejor por el Espíritu. Todo lo que Dios ha hecho es para que nosotros seamos gente de bien, gente que haga el bien en este mundo y no lo malo. Es Dios el que nos puede ayudar en todo esto. Él es el que sostiene nuestro caminar en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración. Si tú has fallado a Dios y estabas a un lado del camino,
si has estado pensando que no hay esperanza para mí, o eres de aquellos cristianos que has estado en la lucha un día sí, otro día no, a momentos estoy espiritual, a momentos y estoy en esa luchando, que hoy entiendas que en parte esa lucha es una demostración de que dentro de ti hay una nueva naturaleza, algo que antes no tenías, por eso estás así. Pero tampoco está bien si ha pasado tantos años y tu vida sigue siendo así, entre un día cristiano, otro no cristiano. No, eso tampoco no está bien, porque entonces sería lo que dice aquí, practicar tales cosas. Que hoy el Señor te dé la paz, el gozo del perdón y levántate y decídete a vivir para Dios. Dile, Padre, hoy me acerco a ti, te pido perdón. Sé que muchas veces he fallado, he hecho lo malo, pero hoy me vuelvo a ti, oh Dios. Perdóname, dame la oportunidad, Señor, de levantarme y sosténme con tu mano poderosa. Hoy entiendo que proveo para la carne, pero no para el espíritu. Que he descuidado mi vida de oración, que he descuidado el meditar en la palabra cada día. Hoy acudo a ti, Señor, para que me ayudes y me sostengas. Quiero ser controlado y gobernado por tu Espíritu. Hoy entiendo que la vida espiritual es mucho más poderosa, perfecta, capaz de poder vencer mi carne. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas y espero que esta palabra nos lleve a obtener la victoria. Bendiciones a todos.